Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla». La frase «el agua es vida y salud» literalmente lo es. El 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua, elemento indispensable para mantenerlo sano, porque además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas y sales minerales que necesitan nuestras células. El agua ayuda para hacer frente a problemas de salud como el reumatismo, la artritis y otros más. El agua ayuda a reponer los tejidos de la piel, así como a hidratarla y aumentar su elasticidad. Cuando el cuerpo recibe suficiente agua, la piel está hidratada. También ayuda a la piel con las cicatrices, el acné, las arrugas y otros síntomas de envejecimiento. El agua es esencial para mantener el cuerpo hidratado, pero también el corazón y la mente sanos. Aparte de lo dicho, todavía agregamos que el agua alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza y las migrañas, ayuda en la digestión y evita el estreñimiento, regula la temperatura del cuerpo, resuelve el mal aliento, ayuda a perder peso, mejora el sistema inmunológico, reduce el riesgo de problemas cardíacos y también reduce el riesgo del cáncer. ¡Qué bendición tan grande nos dio Dios con el agua natural! Pero a diferencia de este tipo de agua, en esta ocasión hablaremos de otra clase muy diferente de agua. El agua de vida que ofrece el propio Señor Jesús a todas las personas y con beneficios extraordinarios. Esta agua es mucho más que agua simple. El pasaje que nos corresponde reflexionar hoy es uno muy conocido para muchos lectores de la Biblia. Trata sobre el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Esta familiar historia relata que Jesús junto a sus discípulos iban viajando de Judea, el sur de Palestina, a Galilea, en el norte, por lo que tenían que atravesar por Samaria, la región del centro de Palestina. En la primera parte de esta historia, cerca de una ciudad de nombre Siquem, ya en la región de Samaria, vemos a Jesús sentado junto a un pozo de agua, fatigado del largo camino y esperando el regreso de sus discípulos con los alimentos que habían ido a buscar. En ese ínter de la historia,
es cuando se desarrolla un trascendental diálogo de Jesús con una mujer que llegó al pozo para llenar su cántaro con el vital líquido y regresar con él a su casa, antes de que ella se fuera. Y al pedirle Jesús agua, reveló una importantísima verdad en 3 partes, de la que nos ocuparemos en los siguientes minutos, siendo la primera parte el agua que ofrece Jesús. Hay muchas figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Son llamadas tipos de Cristo, que muestran algo de lo que es el Señor Jesús. 2 de estas figuras son la roca y el agua. Cuando el antiguo pueblo de Israel vagaba bajo el inclemente sol que amenazaba con matarlos de sed, Dios le dio la siguiente indicación a Moisés: aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. La expresión aséstale un golpe a la roca es realmente significativa. Muchos años más tarde, Cristo, la roca eterna, recibiría ese golpe en su mismo corazón. Isaías es más gráfico cuando más tarde, al recordar al pueblo este hecho, lo dijo en estas palabras: cuando los guió a través de los desiertos, no tuvieron sed, hizo que de la roca brotara agua para ellos, partió la roca y manaron las aguas. La roca no solo fue golpeada fuertemente, sino que se partió, según el relato de este profeta. Cristo fue golpeado terriblemente y su corazón fue partido. La roca entonces es una representación de Cristo, pero también lo es el agua que brotó de la roca. Obviamente era un agua especial, sobrenatural, divina, pues no provenía de ninguna fuente terrenal. Fue un milagro de Dios, un agua que brotó a torrentes, inacabable, al grado tal que el salmista hace la referencia de este hecho diciendo lo siguiente: Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. Así que más tarde el Señor Jesús utilizó la figura del agua como representación de Él mismo también, cuando, utilizando por cierto otra figura que le representaba, en este caso el pan, implicitó el agua al decir: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Más elocuentemente lo dijo así: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Cristo mismo es la fuente de agua viva que brota del corazón de aquellos que se arrodillan a sus pies, confesándolo como Salvador y Señor. Y en referencia simbólica, para los que depositan su fe y confianza en su muerte expiatoria, Él les dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Así que podemos entender claramente a qué se refería el Señor Jesús cuando en el diálogo con la mujer samaritana y ante la sorpresa de ella por el pedido de Jesús, le dijo: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Así que Jesús mismo es el agua de vida que ofrece a esta mujer. La segunda cosa de relevancia que encontramos en este conocido pasaje bíblico
también es motivo de una grande alegría y gratitud al encontrar que el agua de vida, que es Jesús mismo, es para todas las razas. El hecho que Jesús necesitara pasar por Samaria confirma esta maravillosa verdad. Para entender mejor esto, debemos recordar un hecho histórico que nos aclara por qué las relaciones entre los judíos y los samaritanos no eran nada amistosas ni aceptables, aun y cuando todos pertenecieran al mismo pueblo de Israel. Israel fue una sola nación bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. Después de este último, el reino se dividió en dos: el reino del norte, con 10 tribus, y el reino del sur, con 2 tribus. Y así se mantuvieron por espacio de mucho tiempo, cada reino con sus propios reyes, hasta que 700 años antes de Cristo, la mayoría de los habitantes del reino del norte fueron llevados como esclavos a Asiria. Por entonces, Asiria era el imperio más grande de todos. Al ver entonces casi deshabitada Samaria, que era la capital del reino del norte, llegaron a poblarla extranjeros de otras naciones y razas. Esto dio origen a una mezcla con los israelitas que habían quedado de la deportación a Siria. La mayoría de estos que habían quedado eran pobres, enfermos e incultos. Esto dio origen a que los judíos de raza sin mezcla, los del reino del sur, los rechazaran, no considerando a los samaritanos como de raza judía pura. Obviamente la respuesta de los samaritanos también era de rechazo a los judíos, creciendo así la enemistad entre ellos y solo soportándose porque vivían en el mismo país. Por esto los judíos evitaban pasar por Samaria, prefiriendo rodearla en sus viajes del norte al sur y del sur al norte y del norte al sur, porque así no se toparían con los indeseados samaritanos, ni sufrirían tampoco el desprecio de estos. Ahora podemos entender mejor por qué Jesús consideró necesario hacer el viaje directo del sur al norte, pasando por Samaria. No solo era para evitar el largo y fatigoso rodeo, sino porque su misión salvadora no se limitaba solo a la raza judía, sino a todas las razas, para judíos y para gentiles, como eran llamados todos los que no eran de la orgullosa raza judía. De igual forma, el hecho de que esta revelación se diera en el contexto del encuentro entre Jesús y la samaritana lo hace todavía más claro y más relevante por las siguientes razones. Primera, como hemos visto, los judíos y los samaritanos se rechazaban mutuamente al grado de odiarse. Segunda, era inaceptable que un judío iniciara un diálogo con un samaritano para pedirle un favor. Y más todavía si este samaritano era una mujer. Peor todavía con el tipo de mujer que resultó ser la samaritana. El hecho de que el agua de vida de Jesús es para todas las razas, obviamente incluye también a todo tipo de personas. Tanto para quienes se consideran indignos del amor y perdón de Dios por causa de sus vidas inmorales y aún depravadas, como para aquellos que por su honorabilidad piensan que no necesitan la obra de Cristo, pues con las de ellos mismos les basta. ¿Recuerdan con quién trató Jesús estando en Judea? Y que se relata en el capítulo 3 que ya estudiamos ampliamente. Claro, con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un hombre judío honorable, respetado por todos, con un lugar de privilegio en la sociedad de élite de Jerusalén, entre los sacerdotes. Y ahora, en el capítulo 4,
¿Con quién está tratando Jesús? Con una persona sin nombre. Una mujer de una raza despreciada y de una malísima reputación que incluso los suyos también la rechazaban. Esto es más que significativo. El agua de vida que es Jesús y que viene a ofrecer gratuitamente es tanto para honorables como para miserables. Es tanto para el pulcro e intachable Nicodemo. La necesidad que él tenía de esa agua, tanto como para la inmoral y sin escrúpulos samaritana. El agua de vida que ofrece Jesús no hace acepción de personas, ni de raza, ni de condición socioeconómica, ni de cultura, ni de nivel intelectual, ni de una moralidad distinta. Todos hemos recibido la naturaleza pecaminosa de Adán y todos tenemos la necesidad de agua de vida que ofrece Jesús. ¿Reconoces tu condición de miseria de vida y llena de pecados? Tú necesitas el agua de vida de Jesús para salvación y transformación. O quizás te consideras una persona normal, sin mayores vicios ni maldades, porque no has matado a nadie, no robas, eres fiel en tu matrimonio, ayudas a los necesitados, etcétera, etcétera. Pues tú también necesitas beber del agua de vida que Jesús te está ofreciendo. Pues como la Escritura lo dice, no hay justo ni aun uno, pues todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ofrece el agua de vida eterna. Y es precisamente este calificativo que el propio Señor Jesús le da al agua que Él ofrece a la samaritana, lo que nos revela lo maravilloso que es esa agua de vida eterna, como la llama Jesús mismo. ¿Te preguntas por qué? Sencillamente porque tiene beneficios extraordinarios. Naturalmente, que esta agua, la que ofrece Jesús, es superior a los beneficios del agua común. Superior a la del pozo de Jacob, que debió haber sido un agua muy pura, surgiendo de corrientes de manantiales a 30 metros de profundidad, que eran los que tenía el pozo de Jacob. Sí, esa fue la respuesta que Jesús le dio a la samaritana cuando ella lo cuestionó diciéndole: ¿cómo vas a sacar el agua que me ofreces si no tienes ni una cubeta ni una cuerda tan larga para sacarla del fondo del pozo? ¿O te crees superior a Jacob con una mejor agua que la de este pozo que nos legó primero a José y sus hijos, luego a todos sus descendientes, un pozo tan vasto del que toman hasta los animales? Sí, esta fue la respuesta que ella escuchó. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará la vida eterna. El agua de vida de Jesús es más pura que lo que era el agua del pozo de Jacob, más refrescante, más dulce y más duradera que el agua común de todos los manantiales de agua potable del mundo entero. Y por sobre todo, más saludable que todas las aguas naturales y medicinales, pues el agua de Jesús es sobrenatural, es un agua divina. Al inicio enunciamos las muchas propiedades benéficas del agua natural. Ahora, enunciemos algunos de los mayores beneficios de salud completa que proporciona el agua de la vida que ofrece Jesús. Esta limpia completamente nuestro organismo de pecados, nuestro ser interno y también el externo. El agua de Jesús renueva y refresca nuestra mente con pensamientos limpios y santos.
Esa agua nos reanima contra el desaliento por las penurias de esta vida y reaviva nuestro entusiasmo por seguir viviendo cada día. Esa agua maravillosa alivia la fatiga moral y espiritual, que son más pesadas que el cansancio físico. Esa agua cura las muchas heridas morales que hemos sufrido, pero principalmente las espirituales. Alivia los dolores de cabeza por los problemas de la vida. Proporciona bienestar interior y produce un rostro alegre, seguro, confiado. Da serenidad en los momentos difíciles. Mejora nuestro sistema espiritual. Nuestro aliento es de vida y nos eleva por sobre los sinsabores de esta vida. Esa agua, el agua de Jesús, nos protege contra los problemas internos del corazón, contra las desilusiones y frustraciones. Mantiene hidratado nuestro espíritu. Elimina por completo el peligro del cáncer de la muerte eterna. El agua de Jesús permea el 100% de todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y no solo el 70% del agua natural que afecta solo el cuerpo físico. Así que pregunto, ¿hay algún punto de comparación entre el agua natural y el agua sobrenatural de Cristo? Ninguna. De hecho, también el agua natural, con todos sus beneficios, sus propiedades de salud, es una creación del propio Jesús, el agua de vida eterna. Así que, como lo hemos visto, el agua de vida que es y ofrece el propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es para todo tipo de personas, de cualquier nación y raza, de cualquier condición moral, con beneficios extraordinarios para quienes reciben esa agua de vida. Esta primera parte de la historia termina cuando la mujer samaritana le dice a Jesús: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. En honor a la verdad, esta mujer aún no entendía la profundidad de lo que Jesús le estaba revelando y ofreciendo. Ella sigue pensando en el agua natural, cuando le dice: pues Señor, entonces dame de esa agua de la que hablas, para que ya no tenga que yo estar viniendo día tras día y cansarme hasta este lejano lugar de mi casa. Con todo y esto, ella le está pidiendo a Jesús, está aceptando el agua que Él está ofreciendo, aunque de momento no logre entender la profundidad del tipo de beneficios que habrá de recibir. Cuando más tarde, el Espíritu de Dios le ayudará a entender completamente lo que Jesús le ha revelado sobre esa agua de vida que le está ofreciendo. Pero te pregunto a ti, tú que eres cristiano, ¿corren por tu interior ríos de agua viva? ¿Estás viviendo la plenitud de la vida en Cristo? ¿En medio de tus tribulaciones tienes paz y seguridad? Cuando las cosas no van bien, cuando la enfermedad toca las puertas de tu casa, cuando los recursos materiales son escasos, ¿te abandonas confiado en el Señor y descansas en Él? Si contestas que sí a estas y otras preguntas similares, es porque estás bebiendo cada día del agua de vida de Jesús, alimentándote espiritualmente con ella a través de la nutriente palabra de Dios y la fortalecedora comunicación con el Padre Celestial por medio de una vida permanente de oración. Pero si honestamente tu respuesta a estas preguntas no son del todo afirmativas e incluso podrían ser negativas, aún considerándote cristiano, deberás aceptar que no has estado renovando cada día tu relación con Jesús, el agua de vida. Porque no es el agua de vida la que ha perdido el poder, sino tú que no has estado bebiendo de ella suficientemente. Aviva tu relación con el Señor Jesús por medio de tu comunión íntima con Él a través de la Biblia, de la oración, del sometimiento a su voluntad.
No tienes por qué dar penas ajenas, ni vivir un solo día más permitiendo que las circunstancias negativas que vives sean más fuertes que tú, cuando Cristo en ti es más fuerte que todas ellas. Renueva tu relación con el Señor Jesús correctamente. Y para ti, apreciable amigo, que nunca has bebido del agua de vida que es y ofrece Jesús, te invito para que no sigas rechazando y al menos respondas en primera instancia como la mujer samaritana de esta historia. Pide esa agua al Señor y el Espíritu de Dios se encargará de abrir completamente tus ojos espirituales para que comprendas y disfrutes de los maravillosos beneficios de esta que es el agua perfectamente saludable, el agua que salva eternamente, el agua de vida en Cristo Jesús. Acepta la invitación que te hace nuestro bendito Salvador con estas hermosas palabras escritas en los 2 últimos capítulos del último libro de la Biblia. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Que Dios te bendiga. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus yerros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen consolar.